Dice así la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Sabe? Este es el orden eclesiástico, este es el orden en el cual Dios quiere que la iglesia camine. Su iglesia, la iglesia de Cristo, tiene que caminar en esta tierra siendo dirigida por apóstoles, por profetas, por evangelistas, por pastores y por maestros. Usted que recién se está convirtiendo tiene que entender que esta iglesia es una iglesia donde hay los 5 ministerios activos. Y usted dirá, con la necesidad tan grande que tengo yo de que Dios cambie a mi esposo, de que Dios cambie a mis hijos, de que Dios sane a mi esposo, de que Dios sane a mi mamá, con la necesidad tan grande que tengo yo de que Dios haga un milagro en mi vida, de que Dios me afirme el corazón, y van a predicar nuevamente ese tema. Hermano, hermana, déjeme decirle algo sumamente importante. Si en la iglesia no están activos los 5 ministerios, su esposo nunca se convertirá, su esposa nunca cambiará, su enfermedad nunca se sanará, porque Dios estableció los 5 ministerios para que pudiera funcionar en la tierra y su gloria fuese derramado sobre toda la iglesia de Jesucristo. Por eso es que hoy en día la iglesia de Cristo no ha tenido el impacto que la iglesia de Cristo debiera de tener. ¿Sabe? Hace unos 10 años atrás me convertí al Señor y salí de un centro de drogadictos, y cuando salí de ese centro yo tenía una necesidad grande de Dios, pero no sabía nada de pastores ni nada de este sistema de Dios aquí en la tierra. Y empecé a visitar diferentes lugares para ver dónde me encontraba con el Dios de la Biblia, para ver dónde me encontraba con el Dios que me había cambiado la vida. Y yo había leído en la palabra del Señor que a Dios se le alaba con salterios, con arpas, con cánticos, con trompetas, con gritos de júbilo. Y en los primeros lugares donde llegué no encontré esa alabanza para mi Dios. Y empecé a leer un poco más la Biblia sin tener un lugar donde congregarme. Y llegaba a lugares y yo decía, pero ¿dónde están los profetas? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están los evangelistas? ¿Dónde están los maestros? Y empecé a notar de que lo que yo leía en la Biblia no coordinaba con la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Conocí del catolicismo, investigué de los testigos de Jehová, investigué de los mormones, investigué de los adventistas, empecé a investigar y ninguno llenaba mi expectativa de lo que Dios decía que tenía que ser su iglesia aquí en la tierra. Y pude encontrar la iglesia cristiana evangélica y encontré un lugar de alabanza, de adoración, donde se creían los milagros, donde se creían las sanidades, donde se creían los prodigios, pero pasaba algo, hermano y hermana. Solamente se creía, pero no pasaba nada. Y hoy entiendo por la revelación de la Escritura que todas esas cosas solamente ocurrirán en aquellas iglesias donde estén funcionando los 5 ministerios que Dios estableció para administrar su gloria y su poder aquí en la tierra. ¿Sabe, hermano? Dios está trayendo una reforma apostólica y profética a las iglesias cristianas del mundo entero, pero no todas quieren caminar en el mover de Dios, no todas quieren hacer lo que Dios está mandando. Y si la iglesia no camina con los 5 ministerios activos, la iglesia será una iglesia que cojea, que renquea. No podrá ver la plenitud de la activación del gobierno de Dios aquí en la tierra. Necesitamos los 5 ministerios activos en la tierra. Y usted lo puede ver. Hay iglesias donde todo es evangelismo, donde toda la iglesia, los pastores y todo el mundo lo que hace es salir afuera y regalar diarios y hacer festivales para la gente que no conoce a Cristo. Pero usted ve que esas iglesias no crecen. ¿Por qué? Porque solo se han enfocado en hacer evangelismo. Tienen que funcionar los 5 ministerios. Hay iglesias donde todo es profético y solo hay profecía, y todo es profético y todo es manto profético, hermano, y se pierde la bendición de lo que es administrado por el evangelista.
lo profético, lo apostólico, lo milagroso, esos lugares solo se mueve la doctrina, la enseñanza, y no hay sobrenaturalidad de Dios. Y hermanos, si así está caminando la iglesia de Cristo en esta tierra, por eso Dios establece los 5 ministerios, y necesitamos los 5 ministerios establecidos en esta casa. Por eso yo quiero enseñarnos de lo importante que es que los 5 ministerios funcionen en esta iglesia. ¿Sabe? La Biblia habla de, por lo menos ahí yo leyendo, de 13 cosas que solamente ocurrirán en aquellas iglesias donde estén activos los 5 ministerios. 13 cosas que nosotros andamos buscando, 13 cosas que nosotros necesitamos, 13 cosas que Dios sabe que no podríamos recibir si no estuvieran activos los 5 ministerios. Efesios 4:12 dice que esos 5 ministerios fueron comisionados para funciones específicas, que son, el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, dice ahí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos todos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí usted va a encontrar 13 cosas, 13 bendiciones, 13 activaciones que Dios quiere para nosotros, que no se podrán activar hasta que los 5 ministerios estén funcionando en una iglesia. Y el primero que da la Biblia es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Saben? Cuando la Biblia dice perfeccionar a los santos, se refiere a todos nosotros. En la mayoría de iglesias es un grupo de personas las que le sirve a Dios. En la mayoría de iglesias es un grupo de hermanitos los que se echan la carga al hombro. Pero en las iglesias apostólicas y proféticas como esta, todos nos echamos la carga al hombro, todos le servimos al Señor, todos estamos listos para ir hacia afuera, para ir hacia las ciudades, para ganar almas, para levantar un templo, para hacer todo lo que Dios nos ha comisionado a hacer. Solo las iglesias apostólicas se pueden mover a ese nivel donde todos le sirvamos al Señor. Y eso es lo que Dios quiere hacer en esta casa, que cada uno de los miembros de esta congregación le sirva a Él para la gloria de su santo nombre. Dice también para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Saben? Como todos debemos de servir al Señor en esta iglesia, necesitamos la administración de los 5 ministerios que Dios dejó para poder edificarnos correctamente como tiene que ser para servirle a Dios. Que usted tenga conocimiento de lo profético, para que cuando tenga que usar lo profético usted lo active. Que usted tenga conocimiento de la palabra, para que cuando tenga que hacer defensa del evangelio usted sea un siervo probado que no tiene nada de qué avergonzarse, porque conoce bien la palabra de Dios. Que usted conozca lo evangelístico, para que cuando tenga que ganarse un alma para el Señor usted no quede en la duda de que tiene que decirle. Para que usted tenga un corazón de pastor, que a usted se le enseñe a cuidar a la gente. Necesitamos los 5 ministerios para ser edificados correctamente, para ser siervos aprobados. 3, para que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Sabe? La Biblia dice que cuando los 5 ministerios están
Y Dios quiere eso en esta iglesia. Dios no quiere ver crecer a unos y enriquecerse hasta que se les salga el dinero por la bolsa y ver a otros empobrecer hasta que no tengan ni donde caer muerto. Dios quiere enriquecernos a todos. Dios quiere bendecirnos a todos. Dios quiere que todos alcancemos nuestras casas propias. Ese es el deseo de Dios para esta iglesia. Que todos seamos de una misma fe. Escúcheme, no se logrará eso si no están activos los 5 ministerios. Por eso hemos iniciado lo que hemos llamado el empoderamiento ministerial. Hoy vengo a despertar a los profetas, evangelistas, pastores y maestros de esta casa. Y vengo a decirles a todos ustedes, hermanos, que esta iglesia no alcanzará la plenitud de Dios hasta que usted decida levantarse de su silla y empezar a funcionar en el ministerio que a usted Dios le ha dado. Aleluya. Es tiempo, porque si no, no llegaríamos a la unidad de la fe. Que alcancemos el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sabe? Dios tiene que manifestarse de muchas maneras en una iglesia. Usted tiene que conocer a Dios a través de lo profético. Usted tiene que conocer a Dios a través de lo evangelístico. Dios quiere revelarse de muchas formas y de muchas maneras. Dios quiere que tú lo conozcas profundamente, no solo como aquel que nació en un pesebre, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día. Dios quiere revelarse. Dios quiere que tú alcances el conocimiento del Hijo de Dios, el conocimiento de Cristo, que se te revele todo lo que Él es. Pero solo cuando funcionan los 5 ministerios en una iglesia, solo cuando funcionan los 5 ministerios en una iglesia. 5, que alcancemos la altura del varón perfecto, que alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabe qué significa esto? Que cuando nosotros estamos en una iglesia donde funcionan los 5 ministerios, vamos a llegar a la madurez. Significa que hemos alcanzado nuestro pleno desarrollo, nuestra mayor productividad en todas las áreas espirituales, familiares y empresariales. ¿Cuántos quieren alcanzar ese desarrollo pleno en todo lo que hace como padre, como esposo, como líder, como ministro, como empresario? Usted necesita estar en una iglesia donde estén activos los 5 ministerios. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes significa ser una persona titubeante, variable, inestable. ¿Sabe cómo se le va a quitar a usted eso, hermano? ¿Sabe? Tal vez muchos de ustedes han andado en una iglesia y en otra iglesia y en otra iglesia, siendo como niños inestables que no echan raíces en ningún lugar. ¿Y sabe por qué no has podido hacerlo? Porque no has llegado a un ministerio apostólico y profético. Pero ahora que usted llegó a este lugar, eso se acabará en su vida. Usted echará raíces en esta casa. Usted verá los frutos de lo que usted recogerá por estar estable en una iglesia. Dejará usted de ser un niño fluctuante. Por eso es que hoy el problema más grande que hay en las iglesias cristianas es que la gente va de un lugar para otro, de una iglesia a otra. ¿Sabe por qué? Porque las iglesias, la mayoría, Dios quiere restaurar la iglesia. La mayoría de iglesias no tienen los 5 ministerios activos. Rechazan lo apostólico, rechazan lo profético. Hay iglesias donde no creen en la sanidad del corazón. Hay iglesias donde no creen en el Espíritu Santo. Hay iglesias donde no creen en los milagros. Hay iglesias donde creen que ya no existen los profetas. Esas iglesias no pueden darle la seguridad a los hijos de Dios que necesitan. Y vengo con autoridad a decirle eso, iglesia. Necesitamos la administración de los 5 ministerios para poder dejar de ser niños fluctuantes, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Sabe? Gente que un día cree en el Espíritu Santo, otro día no cree en el Espíritu Santo. Un día cree en la doctrina de la Trinidad y otro día se hace ante Trinidad.
Un día cree una cosa y otro día cree otra cosa. Un día son testigos de Jehová, un día son mormones, un día son adventistas, un día son... ¿Sabe por qué la iglesia ha caminado en esa conducta? Porque no están funcionando los 5 ministerios en muchos lugares. Los 5 ministerios. La iglesia de Cristo tiene que tener apóstoles, tiene que tener profetas, tiene que tener evangelistas, tiene que tener pastores y tiene que tener maestros. Si usted quiere dejar de ser un niño fluctuante, si usted quiere dejar de ser llevado por todo viento de doctrina, cristianos que uno no sabe para dónde van y ellos tampoco saben de dónde vienen, eso se acaba cuando los 5 ministerios están funcionando como Dios quiere. Se va también a acabar porque los 5 ministerios dicen que producen que dejemos de ser engañados por estratagemas de hombres. ¿Sabe? Hay muchos que han adoptado todo este sistema cristiano y conocen el léxico cristiano y saben cómo manipular las masas a través de la Biblia. Y mucha gente ha sido engañada y mucha gente está decepcionada de Cristo. ¿Por qué? Porque se han dejado engañar por estos hombres que traen estratagemas, mentiras, engaños a la mente. Pero cuando Dios levanta un ministerio quíntuple como este, ¿sabe? Eso se acaba y la iglesia empieza a crecer y la gente empieza a sanarse y la gente empieza a creer en la sana doctrina que Dios estableció. Déjeme decirle a usted que está comenzando a ser cristiano, esa es una iglesia apostólica y profética. Aquí caminamos como Dios determinó que se debe de caminar. Y aquí Dios te va a levantar con poder y con gloria. ¿Qué más? Para decirle uno más, que sigamos la verdad en amor. Para crecer debemos decir la verdad en amor, porque a veces no se dice la verdad con amor. Si la verdad no se dice con amor, es una verdad que lastima, que ofende, que daña, que divide a la iglesia. Solamente cuando uno dice lo que dice porque lo ama, la iglesia tiene posibilidad de crecer. Dígame si no es cierto. Muchos aquí tenían años de estar en unión libre y llegaron a esta iglesia apostólica y profética y se casaron. Porque eso produce una iglesia apostólica y profética, que la verdad la recibas con amor. Muchos llegamos aquí con ataduras, con vicios, creíamos que podíamos tomar, que podíamos fumar. Pero una iglesia apostólica empieza a quebrantar todos esos yugos, y cuando se te dice la verdad con amor, tú empiezas a tener una revolución dentro de ti. Y la gente te dice: ¿por qué has andado en tantas iglesias y nunca cambiaste? ¿Por qué hasta que llegaste ahí cambiaste? ¿Por qué hasta que llegaste ahí empezaste a prosperar? ¿Por qué hasta que llegaste ahí empezaste a servir? Porque esta es una casa apostólica y profética para la gloria de Dios. Entiéndalo. Eso es lo que ocurre aquí. ¿Sabe, hermano? Yo miro mi vida, yo he crecido espiritualmente, yo he crecido, soy un mejor esposo, soy un mejor hijo, soy un mejor hombre de Dios. Y hoy entiendo porque estoy bajo una unción apostólica, bajo una unción profética, y le doy gloria a Dios. Y hoy estoy invitando a todo el mundo a venir a mi iglesia para que crezca, para que se desarrolle, para que se formalice, para que vea el reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios. Esto va a estar en la internet, así que apúntese ahora al final. 13 cosas que solo se alcanzan cuando usted en una iglesia apostólica y profética donde funcionan los 5 ministerios. Eso no se alcanza solamente orando, ni ayunando, ni convirtiéndose al Señor. Dios dijo: 5 ministerios pongo, 13 cosas saldrán de esos 5 ministerios. No se pueden alcanzar estas cosas si no están funcionando los 5 ministerios. Por eso esta tarde he venido a despertar a los evangelistas de esta casa. ¿Cuántos evangelistas hay en esta casa? Levanten en su mano.
Yo he venido a despertarlos a ustedes porque yo también soy un evangelista. Dios me llamó como evangelista hace 10 años atrás. Y por mucho tiempo creía que el ministerio del evangelista no era un ministerio importante, no era un ministerio reconocido, no era algo que me podía llevar a la plenitud de mi crecimiento espiritual. Y esa mentira se la pone el diablo a uno. Pero yo quiero decirte, evangelista de esta casa, que esta iglesia, Ciudad de Fe, no alcanzará todas estas bendiciones hasta que tú y yo nos levantemos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Tú eres sumamente importante. Por eso las escuelas, por eso el empoderamiento ministerial. Hoy todos aquí los que son profetas, maestros, pastores, evangelistas, tienen que apuntarse en la parte de atrás, porque necesitamos, y Dios necesita levantar a los 5 ministerios en esta casa para disfrutar de la plenitud de esta gloria que yo le acabo de leer a usted. El 9 de junio, de 7 de la mañana a 12 de mediodía, habrá escuela para evangelistas y para profetas. Todo el que es profeta, todo el que es evangelista tiene que estar aquí. Dios te está llamando. Dios te necesita para establecer su gloria y su gobierno en esta iglesia. Solo de esa manera podremos ver la gloria sobrenatural de Dios. ¿Cuántos tienen un llamado en esta iglesia? Algunos de los ministerios que yo le acabo de mencionar, evangelistas, profetas. Ustedes tienen una responsabilidad gigante, enorme. Dios les hizo ese llamado a ustedes para que la iglesia pueda deleitarse y degustar de esta gloria sobrenatural, de los prodigios, de las maravillas, de las señales. Y yo quiero que me acompañe a 2 de Timoteo 4:1, porque quiero hablarle a los evangelistas de esta casa. Quiero hablarle a aquellos que recibieron un día un llamado como evangelistas en esta iglesia. Segunda de Timoteo 4:1, ¿lo tienen a un fuerte amén? Dice Pablo a Timoteo, ¿sabía usted que Timoteo era un evangelista? Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te encarezco, este era un ruego de Pablo a Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Saben? Timoteo fue llamado por Dios para ser un evangelista, y Timoteo se había desubicado del ministerio que Dios le había llamado a desempeñar aquí en la tierra. Timoteo estaba haciendo otras cosas que no tenía que hacer, y hoy encontramos eso mismo en la iglesia de Cristo. Muchos evangelistas están sirviendo como consejeros, muchos evangelistas están sirviendo como maestros de escuela dominical, muchos evangelistas están pastoreando iglesias y no tienen que pastorear, muchos evangelistas están haciendo lo que no tienen que hacer. Por eso la iglesia de Cristo no ha tenido un impacto a nivel mundial como tiene que tenerla, porque el diablo nos ha engañado y nos ha dicho a nosotros los evangelistas que nosotros ya no somos tan importantes, que nosotros ya no somos tan relevantes, que es mejor tener otro ministerio. Y Pablo le grita a Timoteo, Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, Timoteo. Y yo vengo hoy delante de ustedes a decirle, evangelistas de esta casa, ustedes que fueron llamados por Dios para predicar la palabra del Señor,
Timoteo lo estaba haciendo. Timoteo estaba rehuyendo de su responsabilidad. Y Pablo le dice con un ruego: haz la obra del evangelista. ¿Saben? Los evangelistas tienen una tremenda unción que Dios les ha dado. Los evangelistas tienen la unción para traer las buenas noticias, para traer las buenas nuevas. Los evangelistas tienen la unción para traer sanidades. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los evangelistas tienen la unción para traer liberación a los cautivos. Los evangelistas tienen la unción para representar de la redención y la obra de Cristo aquí en la tierra. Los evangelistas tienen la unción para desatar a la iglesia el evangelismo. ¿Sabe, hermano? Cuando usted me oye a mí predicar, cuando usted me mira a mí predicar, cuando usted sabe cuál es mi testimonio, usted, Dios le pone en el corazón que su esposo sí puede cambiar, que su hijo sí puede cambiar, que sí es posible ganar a los barrios, que sí es posible ganar a las ciudades, porque en mí hay una unción de evangelista que activa en ustedes el ir hacia afuera, el ganar las almas, el salir a los barrios, el ir a los guetos. Dios nos está llamando para ir hacia afuera. Yo soy evangelista. Tú eres un evangelista. Jóvenes evangelistas, mujeres evangelistas, tenemos esa unción que Dios nos dio para poder llevar a la iglesia esas bendiciones que yo le mencioné al principio. Dios hace que los evangelistas en una casa empiecen a activar la obra de los milagros, de las sanidades, de los prodigios. ¿Sabe? Esta casa está orando para que se activen los milagros, los prodigios, las señales y las maravillas. Y todo eso se activará cuando los evangelistas de esta casa peguen un brinco de sus sillas y empiecen a servirle al Rey de Gloria con el llamado que Él les hizo a cada uno de ustedes. Esta iglesia no se va a desplazar hacia afuera hasta que los evangelistas de esta casa nos levantemos primero y hagamos lo que Dios nos llamó a hacer. El evangelista trae restauración al caído, desata la unción de la guerra espiritual territorial, mueve la iglesia a la gran comisión. ¿Sabe? El apóstol trae el orden, el gobierno de Dios, él es la autoridad, confirma dones y ministerios. El profeta trae dirección y es el ojo de Dios y trae la voluntad de Dios a la iglesia. El maestro, la enseñanza y el discipulado para la iglesia. El pastor trae el cuidado, el amor a la oveja. Pero el evangelista trae el fuego de Dios para que la iglesia se levante en una pasión por las almas y los milagros empiecen a acontecer y las sanidades empiecen a ocurrir. Enciende el fuego que está en ti. El evangelista tiene un fuego que le arde en su corazón. Para nosotros lo más importante es que la gente oiga de Cristo. Para nosotros lo más importante es que la gente se convierta. Y el diablo nos ha tapado la boca. Y el diablo ha hecho cosas para desviarnos de nuestro llamado. Y no hay quien vaya allá afuera a predicar a Cristo como tenemos que predicarlo nosotros. ¿Sabe? Mucha gente dice: ¿cuándo vendrá el Señor? Nadie sabe cuándo vendrá el Señor. Y muchos dicen también: las guerras, los rumores de guerra, las pestes y las hambres están anunciando que ya viene Cristo. La Biblia dice que cuando veamos todas esas cosas no será el fin todavía. ¿Quiere que le diga cuándo será el fin? La Biblia declara que cuando sea predicado este evangelio del reino en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Evangelistas,
Esta tarde Dios me ministraba el corazón y me ministraba de que Él hoy va a traer un fuego sobre esta casa, y que esta iglesia empezará a arder en la pasión de ganar a los perdidos, y que se activará como nunca, las multitudes viniendo, las multitudes corriendo a esta casa, porque la unción del evangelista produce que las almas se conviertan, que las ciudades sean trastornadas. La unción del evangelista produce que las calles se llenen de un grito desesperado por recibir a Cristo en su corazón. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jehová de los ejércitos? Nuestro apóstol ha estado enseñando del fuego, ¿sabe? Y el jueves el apóstol Edgar nos ministraba del fuego de Dios, del fuego del altar, del fuego en nuestras vidas. Y Dios nos había dado a nosotros un acto profético para este día, donde el Espíritu Santo iba a venir como un fuego sobre esta iglesia, y se despertaría la más grande, la más sobrenatural salvación y sanidad en los cuerpos, como ha habido nunca en la provincia de Heredia. No por un hombre, no por un ministerio, por un ministerio quíntuple que activó la gloria de Dios en esta iglesia. Y yo quiero pedirle a los jóvenes que puedan pasar acá. Dios nos ministró un manto de fuego que correrá por encima de sus cabezas. Ellos lo hicieron ayer, y ayer tuvimos un culto de gloria. Ese manto correrá por encima de su cabeza, y Dios hoy empezará a activar la más grande salvación que ha habido en esta casa, producto que hoy se levantarán los hombres llamados y las mujeres llamados y los jóvenes llamados al evangelismo de esta casa.